Buenas tardes, les saluda el ingeniero Juan David Pinilla Fajardo y en el día de hoy voy a explicar lo que es una serie de Fourier para una forma de onda rectangular dirigida a los estudiantes de electrónica digital de las unidades tecnológicas de Santander. Entonces, primero que nada, pues vamos a definir qué es una forma de onda rectangular. Entonces, pues nosotros podemos definir una forma de onda rectangular como cualquier pulso, digamos en base a una señal cuadrada, en donde esta señal de onda cuadrada va a oscilar entre voltajes de 0 voltios y voltajes de 5 voltios. Cuando se comienza a desarrollar, digamos, la elaboración digamos, estas formas de onda cuadrada, se hace necesario de alguna manera explicarlas y ahí en ese momento surge un concepto que se conoce como duty cycle. Y el duty cycle o ciclo de trabajo lo que nos va a permitir pues es calcular cuánto, digamos, o cuánto de la onda se está usando en función de la parte positiva de la señal, es decir, de los 5 voltios. Este ciclo de trabajo se define como una relación entre el tiempo de la onda en el cual se está trabajando en 5 voltios y el periodo total de la señal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta forma de onda rectangular, tenemos un periodo que oscilaría, digamos, desde este punto de acá hasta este punto de acá, y tenemos nuestro tiempo de trabajo, que vendría siendo solamente la parte de la forma de onda positiva. A este tiempo de trabajo se le conoce como ancho de pulso. ¿Sí? Ancho de pulso, y acá tenemos el periodo de la señal. Es decir, el ciclo de trabajo me va a permitir determinar cuánto de la función o cuánto de la señal estoy trabajando realmente, cuánto de la señal estoy usando para voltajes positivos. También asociado al ciclo de trabajo nosotros vamos a encontrar lo que se llama el porcentaje de ciclo de trabajo, que básicamente corresponde a la multiplicación del resultado del ciclo de trabajo por 100. Es decir que, por ejemplo, si yo tengo esta señal de acá y supongamos que el periodo de la señal fuera de 20 segundos y el ancho del pulso fuera de 10 segundos, es decir, que el tiempo que dura la parte positiva fuera de 10 segundos, podríamos afirmar que el ciclo de trabajo, duty cycle, sería igual a 10 segundos sobre 20 segundos, segundos con segundos se cancelan, y me quedaría que 10 dividido entre 20, perdón, entonces sería igual a 0,5. ¿Cierto? Este sería nuestro ciclo de trabajo, y por lo tanto, si yo multiplico ya para tener el ciclo de trabajo en porcentaje, vendría siendo igual a 0,5 por 100, entonces nosotros vamos a tener que el porcentaje del ciclo de trabajo es del 50%. Listo, eso sería la parte para la función de forma de onda rectangular. Bueno, ahora continuamos acá con la definición matemática de lo que sería la serie de Fourier para una forma de onda rectangular. Entonces, para definir una forma de onda rectangular, nosotros vamos a recurrir a la siguiente ecuación, en donde la primera parte corresponde a un voltaje de la señal, a una amplitud máxima de pulso, que estaría determinado por la letra B. Perdón, acá copio. Amplitud máxima de pulso, que estaría determinado por esta letra B, y está en función de la siguiente onda. Como nosotros podemos observar, esta forma de onda está complementada a partir de senos. Fíjense que acá tenemos el seno de la onda principal, seno de la segunda armónica, seno de la tercera armónica, y así sucesivamente hasta que lleguemos al seno de la n armónica. Es decir, podemos definir una forma de onda cuadrada como la suma de armónicas seno, y esta suma de armónicas seno pues es lo que va a generar pues nuestra función cuadrada. También podemos decir que cuando nosotros vayamos a graficar el espectro de esta señal, este espectro va a depender de lo que es el ciclo de trabajo, pero pues va a ser compuesto de una forma de varias señales sinusoidales, tal como lo estamos viendo acá
dentro de la gráfica. Esta VDT viene siendo el voltaje de la onda total, voltaje de la onda en un determinado tiempo, ¿cierto? Y pues esto sería la continuidad. Entonces, lo que les decía, en resumidas cuentas, una forma de onda cuadrada se puede representar como la suma de armónicos de ondas sinusoidales. Voy a copiar acá. Una forma de onda rectangular se puede representar como la suma de armónicos sinusoidales. ¿Listo? Entonces, yo puedo, ya después de ver esto, yo puedo representar o decir que mi voltaje de onda va a ser igual a ¿qué? Al voltaje por el ciclo de trabajo. Si yo puedo determinar el voltaje de mi onda, entonces el voltaje de mi señal va a ser igual al voltaje por el ciclo de trabajo, como lo tenemos acá. También yo puedo afirmar que el voltaje de cualquier armónica, está dado por la ecuación 2 por el voltaje, ¿cierto? Por el ancho de pulso sobre periodo, que multiplica a la función de onda sinusoidal sobre pues el valor de esa función de onda. A esto se le conoce como onda sinusoidal amortiguada, a esta función, onda sinusoidal amortiguada. ¿Por qué será amortiguada? Porque es que a medida que pasa el tiempo, esta forma de onda que inicia con un voltaje muy alto comienza a reducirse en el tiempo. Digamos, si hacemos la analogía, podría ser por ejemplo una cuerda de una guitarra. Cuando usted la tensa, el primer voltaje o la primera señal es muy alto, y a medida que va transcurriendo el tiempo comienza a disminuir, y esa disminución pues está asociada pues a lo que nosotros conocemos como atenuación. ¿Listo? Esta función de onda, fíjense, la podemos tener acá, que es una función de onda amortiguada, como les decía, corresponde a la función de seno de x sobre x, ¿sí? O seno de nx sobre nx, donde la n representa el número de la armónica. Y pues nosotros vamos a tener unas características para las ondas rectangulares que son repetitivas. Entonces la primera es que la componente de corriente continua, ¿cierto? O de CD, corriente directa, es igual a la amplitud del pulso por el ciclo de trabajo. Entonces, si yo hablo de eso, estaría diciendo que es igual al voltaje, que sería la amplitud del pulso, por el duty cycle, el ciclo de trabajo, que era la función de onda que veníamos mostrando, perdón, la ecuación que mostramos en la diapositiva anterior. Segundo, hay componentes de 0 voltios en la frecuencia entre 1 sobre t Hz y en todos los múltiplos enteros de esa frecuencia que cumplan con t, n, t, siendo n cualquier entero impar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros vamos a revisar en 1, ¿sí? En la frecuencia número 1, en la frecuencia número 3 y en la frecuencia número 5, que viene siendo acá, fíjense, en todas estas frecuencias nosotros vamos a tener que, pues como son números enteros impares, siempre van a haber voltajes de 0 voltios en estos puntos. Voltaje igual a 0, acá también va a ser igual a 0, y en esta parte de acá voltaje igual a 0. Entonces esa es una característica de las ondas rectangulares. Fíjense que esto que estamos graficando acá no es la onda rectangular, sino es la función del espectro de esa onda, ¿no? Entonces acá estamos comparando es frecuencia contra potencia, y siempre en donde haya una armónica impar pues va a haber un voltaje de 0 voltios. Listo. La envolvente de la frecuencia en función del tiempo de las componentes del espectro tiene la forma de onda sinusoidal amortiguada, la que estamos observando acá, que es una onda sinusoidal amortiguada, en la que todas las componentes espectrales de los lóbulos de número impar son positivos y todas las componentes de los números pares son negativas. Fíjense todo lo que decimos acá. Este es el primer lóbulo positivo, segundo lóbulo negativo,
tercer lóbulo positivo, cuarto lóbulo negativo y quinto número positivo, y así sucesivamente hasta que pues finalice la función de dicha onda. Acá digamos explicamos de una mejor manera cada una de estas características y cómo están asociadas. Bueno, en este ejemplo podemos observar que nosotros tenemos acá una función de onda rectangular en la parte superior, y esta función de onda rectangular tiene un periodo t y tiene un ancho de pulso tau igual a 0,1 t, o sea 0,1 de ese periodo. Y en la parte de abajo ya tengo la función de onda pero graficada en el espectro. Fíjense que lo que les decía, en la primera parte el lóbulo es positivo, y cuando llega al primer cero, ¿cierto?, que es al finalizar este primer lóbulo, nos vamos a encontrar que este valor, este lóbulo de esta frecuencia viene siendo igual a 1 sobre tau, que este viene siendo igual a 10, porque eso, recuerden que tau es igual a 0,1 t, entonces acá nosotros vamos a tener 1 sobre 0,1 nos va a dar 10, 2 sobre tau nos va a dar 20, que sería el segundo lóbulo y por lo tanto el segundo cero, y 3 sobre tau nos va a dar 30. Siempre que vayamos a graficar nos va por lo general a dar esta forma de onda. Fíjense lo que les digo acá, que me dice acá el segundo lóbulo es negativo. El segundo lóbulo siempre va a ser negativo, sino que acá, como estamos hablando de frecuencia, pues casi siempre uno grafica hacia la parte superior, pero realmente si lo fuéramos a visualizar estaría de la siguiente manera, o sea, en la parte inferior. Este lóbulo también vemos que es una onda amortiguada porque se va reduciendo a medida que va pasando el tiempo. ¿Listo? Entonces acá ahorita vamos a hacer un ejercicio que va a ejemplificar de una mejor manera lo siguiente. Entonces, para la siguiente figura que tenemos ahí en la pantalla, tenemos que calcular lo siguiente. Vamos a calcular lo siguiente. Entonces lo primero que se va a calcular es en la parte A la componente de CD, o sea la componente de corriente continua. ¿Sí? En la parte B lo que vamos a calcular son las amplitudes máximas de las primeras 10 armónicas. O que no dice si positivas o si impares o pares, o sea, toca todas. Y C nos va a pedir graficar la función seno de x sobre x, ¿cierto? O sea, es la función subamortiguada. Y por último, trazar el espectro de frecuencias. Entonces lo primero que analizo de mi función de onda, fíjense, tenemos un periodo de 2 milisegundos, un voltaje de 0 y tenemos acá un ancho de pulso de 0,4 milisegundos. Listo, entonces vamos a empezar. Vamos ahora con un segundito. Bueno, entonces acá ya grafiqué pues la función de onda. Obviamente no me quedó tan bonita como la que estaba mostrándoles ahorita, pero fíjense que tenemos acá un periodo igual a 2 milisegundos, el ancho de pulso de 0,4 milisegundos y pues la amplitud de nuestras señales de 1 voltio. Entonces lo primero que nos pide es el componente de CD, y para hallar el componente de CD recuerden que lo representamos como VO, y VO va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de mi señal multiplicado por tau sobre mi periodo. Entonces por lo tanto entonces el voltaje en CD va a ser igual al voltaje, que en este caso es de 1 voltio, por T, que viene siendo igual 0,4 milisegundos sobre el periodo, que viene siendo 2 milisegundos. Milisegundos acá con milisegundos se cancela, y por lo tanto la componente de CD vendría siendo igual a 1 por 0,4 dividido entre 2 milisegundos. Permítanme un segundito mientras saco acá. Listo, entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces tengo acá 0,4 milisegundos o 0,4 dividido entre 2 me da 0,2 por 1 voltio. Entonces la componente de CD viene siendo igual a 0,2
voltios, esto sería la componente de CD de mi sistema. ¿Listo? Ya con eso completaría el primer punto del ejercicio. Ahora la parte B del ejercicio me dice las amplitudes máximas de las primeras 10 armónicas. Entonces acá las amplitudes máximas de las 10 primeras armónicas. ¿Listo? Entonces, para calcular las amplitudes máximas de las 10 primeras armónicas, entonces tengo que recurrir a la fórmula que decía, bueno, la fórmula de Bn, ¿cierto? Y entonces, acá, perdón, entonces fíjese lo que me dice, la fórmula dice, el voltaje de Bn va a ser igual a 2 por el voltaje, por el ancho de pulso, sobre el periodo, que multiplica a la función seno de nx sobre nx, ¿sí? Entonces vamos a hallar el cálculo acá. Bueno, entonces ya acá transcribí la fórmula y dice que Bn va a ser igual a 2 por el voltaje por el ancho de pulso sobre el periodo, que multiplica al seno de nx sobre nx, pero no tenemos idea de qué es nx. N pues es una armónica y x es el valor de mi señal. Como es una señal sinusoidal, yo la puedo representar de la siguiente manera: seno de n, que es el valor de la armónica, que multiplica a mi señal, que en este caso mi señal está dada por la función pi, que multiplica al ciclo de trabajo, y en la parte de abajo también por la función pi, por n, que es el número de la armónica, que multiplica la función pi por tau sobre el ciclo de trabajo. ¿Listo? Entonces ahora sí, pues vamos a reemplazar en la fórmula. Recordemos que tenemos que hallarlo para las 10 primeras armónicas para las 10 primeras armónicas. Entonces ahora lo que vamos a hacer, entonces calcular, por ejemplo, para la armónica número 1. Esto va a ser igual a 2 por el voltaje, que en este caso nuestro voltaje de la señal es de 1 voltio, que multiplica al tau, o sea el ancho de pulso, que en este caso viene siendo de 0,4 milisegundos, cierro paréntesis, dividido entre el periodo, que el periodo es de 2 milisegundos, por, ¿cierto? Ahora necesitamos hallar la función seno, entonces acá por seno, abro paréntesis cuadrado, y ahora sí abro lo que está dentro, de n, entonces como es mi primera armónica, entonces de 1 por pi por tau, que es de 0,4 milisegundos, todo esto dividido entre el periodo, que viene siendo de 2 milisegundos. Cierro acá paréntesis, cierro paréntesis cuadrado, y todo esto estará dividido por la función 1, que multiplica a pi, que multiplica a tau, que viene siendo de 0,4 milisegundos, y todo esto estará dividido entre 2 milisegundos. ¿Listo? Entonces voy a hacer el cálculo. Listo, entonces arrancamos 2 por 1 voltio por 0.4 exponente a la menos 3 igual a 8 dividido entre 2 exponente a la menos 3. Entonces el primer valor para este lado nos da 0,4 por, entonces vamos a hacer el cálculo de lo otro. Entonces voy a dejar acá expresado el seno. Entonces ya sabemos, bueno, acá toca hacer esta partecita que tiene. Entonces acá sería 1 por pi por 0.4
.4 exponente a la menos 3 igual a esto dividido entre 2 exponente a la menos 3 nos da 0,62 en la parte superior, seno de 0,62 y en la parte de abajo pues también nos va a dar 0,62, acá 0,62 y pues acá entonces voltaje para mi primera armónica va a ser igual a... Bueno, es importante que cuando nosotros hagamos el cálculo la calculadora esté en modo rack, entonces por acá en modo radianes, entonces vamos a ir acá por ejemplo a mode, en mode y acá escogemos radianes, listo, el número 2. Sus calculadoras pues dependiendo de cada una pues tienen que trabajar en modo radianes o si no no les va a dar el resultado. Entonces como les venía diciendo, entonces viene siendo seno de 0.62 dividido entre 0.62 es igual a esto por 0.4, entonces el valor es 0,374, listo, entonces 0,374, es decir que si yo tengo para mi armónica 1 tengo una frecuencia ¿de cuántos hertz? Todavía no la sabemos, necesito hallar esa frecuencia ¿cómo la calculo? Esa frecuencia la voy a calcular de la siguiente forma, 1 dividido entre el periodo y entonces F va a ser igual a 1 sobre 2 milisegundos y entonces 1 sobre 2 milisegundos me va a decir que mi frecuencia va a estar, o sea la frecuencia número 1 va a estar en 500 Hz. Entonces acá la frecuencia 1 en 500 Hz y la amplitud, es decir el voltaje, la amplitud es de 0,2 voltios en DC. ¿Listo? Entonces ya tengo mi frecuencia y tengo pues, es el valor de la armónica y el valor de la amplitud. Vamos ahora con la frecuencia número 2. Fíjense que entonces acá ya cambia. Voy a calcular todas las frecuencias y ya hago la tabla y ya les muestro. ¿Listo? Bueno, ya he terminado de calcular cada una de las frecuencias. Fíjense que las frecuencias arrancamos en la 500, que sería la frecuencia para la función de onda original, y van incrementándose de en 500 en 500. ¿Por qué? Porque la onda va avanzando en el tiempo y cada vez que va pasando cierto tiempo, pues va cambiando la frecuencia. O sea, en 500 Hz vamos a tener un ancho de banda de 0,2 voltios picos. En 1000 Hz vamos a tener, un ancho de banda, no, un voltaje de 0,3 voltios y en el tercero vamos a tener un voltaje de 0,02 voltios. Listo, y así sucesivamente hasta completar las 10. Mira, ahí tengo los valores 0,2, 0,3, 0,2, 0,9, 24. Listo, después de que ya he hecho todos los cálculos, recuerden que la calculadora tiene que estar en modo radianes para poder hacer los cálculos. Ahora sí, voy a comenzar a graficar lo que es la función seno de x. Voy a hacer la gráfica y ya la explico. Bueno, para el desarrollo de la gráfica vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces fijémonos que acá lo que estamos haciendo ya viene siendo la función seno de x, ¿cierto? Esta viene siendo la función seno de x, que es la que se nos está pidiendo en la parte C, ¿cierto? Función seno de x sobre x. Entonces en esta función lo único que nosotros vamos a poner son las frecuencias a las que está asociado, que viene siendo acá la parte de abajo, las frecuencias, y en esta parte de acá vamos a poner lo que viene siendo las amplitudes. Entonces fijémonos, el primer punto que está situado en 500, ¿cierto? En la frecuencia de 500 Hz, estamos acá alrededor de 0,374 y la grafico acá. Fijémonos acá una parte, después de que pasamos el primer lóbulo y vamos a entrar al segundo lóbulo, las valores de las amplitudes dan negativas, pero como estamos graficando una función seno de x, siempre las vamos a poner dentro de la parte positiva. ¿Listo? No importa que el valor sea negativo, siempre se va a ubicar dentro de la parte positiva. Y ahora, por último, lo que nos queda poner, o lo que nos queda hacer, es el diagrama de espectro, ¿cierto? El espectro de frecuencias. Entonces, para hacer el espectro de frecuencias, lo que se tiene que hacer, entonces primero vamos a ubicar acá unos valores acá x y y, ¿cierto? Acá tengo mi función x y y. Y ahora, pues entonces lo que vamos a decir es que cuando tenemos acá 500, cuando tenemos acá 500 Hz,
el valor de nuestra función viene siendo, voy a dejarlo por acá, 0,374 y graficamos una línea vertical. Listo, cuando tengo 1000, ¿cierto? Pues viene el siguiente valor que vendría siendo 0,03, lo voy a poner por acá. Pues básicamente la diferencia entre el espectro y la parte, digamos, de la parte del seno de x es que en lugar de graficar a través de una línea continua, pues lo que nosotros vamos a ubicar o graficar en el tiempo pues viene siendo pues los puntos o las señales discretas de esas frecuencias con sus amplitudes respectivas. En algunos casos ustedes van a encontrar también que en la parte del diagrama de seno de x algunas veces lo dibujan hacia abajo. Sí, pues digamos yo lo hago conforme a la norma y pues dice que hacia la parte de arriba, pero no hay ningún inconveniente si se dibuja hacia arriba, si se dibuja hacia abajo. En cambio en el espectro de frecuencias siempre todas las frecuencias van a ir en la parte superior, nunca se van a poner en la parte inferior. ¿Listo? Entonces con eso digamos terminamos lo de la parte de señales cuadradas, señales rectangulares, para finalizar este tema. Espero que haya quedado todo claro. Acá aclaro una cosita. Acá al principio ya he hecho mal el cálculo y había puesto un valor que no era, entonces después lo corregí, es 0,374. Listo, que pasen una feliz noche y hasta pronto. Gracias.